Hola chicos, tu nuevo canal J Didáctica desea que tengan un precioso día para disfrutar de esta aventura del aprendizaje. Soy la profesora Raquel Arellano y hoy veremos un nuevo tema de comunicación en redacción como es las partes del cuento. Entonces, muy bien chicos, preparados para empezar con nuestra clase. Partes del cuento. En este video vamos a ver el concepto de lo que es un cuento, vamos a ver detalladamente cuáles son las partes del cuento y también vamos a narrar como ejemplo un cuento cortito muy interesante y que te va a gustar mucho. ¿A qué llamamos cuento? Es un género literario de ficción que suele ofrecernos un argumento corto y sencillo. Además, está protagonizado por pocos personajes. Resumiendo, es un hecho de ficción, es decir, inventado o producto de la imaginación. Tiene un argumento corto y sencillo para que pueda ser entendido con facilidad, ya que en la mayoría de los casos está hecho para niños. Y por ser corto, tiene pocos personajes. ¿Cuáles son las partes del cuento? Las partes del cuento son tres: el inicio, el nudo y el desenlace. Número 1. El inicio, planteamiento o presentación. El inicio de un cuento es el momento en que el autor nos presenta la normalidad de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los personajes se encuentran en un contexto de paz, de tranquilidad. A eso se le llama que están en normalidad, ¿no? En una situación normal, hasta que sea quebrantado e interrumpido por el nudo, ahí donde van a venir los problemas. En el inicio también se debe nombrar cuándo ocurre la acción, o sea, en qué época o en qué tiempo está ocurriendo la historia. Aquí también se debe narrar dónde ocurre la acción. Quiere decir el lugar, ¿no? Como estás apreciando, por ejemplo, este precioso paisaje donde se cruza un río y también hay un castillo. Entonces, las historias pueden ocurrir tanto en interiores como, por ejemplo, dentro del castillo, como en exteriores, por ejemplo, en el paisaje que estás apreciando. También, en esta primera parte, que es el inicio o la presentación, se debe ir nombrando ligeramente a los personajes de la historia, o sea, quiénes son y qué buscan en la historia. Aquí puedes ver a todos los personajes, tanto pueden ser personas, animales o cosas, entre los personajes buenos o entre los personajes malos. Ahora veamos la segunda parte, que es el nudo o desarrollo. Es la parte del cuento donde se plantea cuál es el problema que tienen que enfrentar los personajes principales. El nudo es la parte más importante del cuento. Aquí se va a ver que la situación en que hemos planteado al inicio se ve rota o alterada por un hecho insólito. Eso quiere decir un problema. El cuento es un cuento si hay un nudo, ¿no? O que provoque desarrollar algún problema. Si tú lees un texto, ¿no? Que te está hablando de emociones, te cuenta los sentimientos, no es un cuento, eso es un poema. Imaginemos que los habitantes de este pueblo se encuentran en paz, se encuentran en tranquilidad, o sea, en una situación de normalidad, hasta que en el nudo, que es la segunda parte, empiezan los problemas. ¿Qué serían los problemas? La aparición de unos gigantes monstruosos que vienen a interrumpir la paz del pueblo. Ahora veamos la tercera parte del cuento, que es el desenlace o final. Es la parte donde se da la solución al problema, es donde finaliza la narración, que puede ser triste o feliz. También el cuento puede tener un final abierto o cerrado. En el caso del final cerrado, es cuando el cuento termina definitivamente. Eso quiere decir que aparte de que se solucionó el problema, también se sabe con detalles cómo quedaron los personajes del cuento. Como por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta,
Se sabe que ella deja de ser maltratada por la madrastra y sus hermanastras, termina casándose con el príncipe y son felices para siempre. En cambio, en el final abierto es cuando algún elemento del cuento ha quedado abierto a la imaginación. Eso no significa que el problema no se haya solucionado, sino que no se da detalles de lo que pasó con los personajes, para que el lector se haga preguntas o aporte hipótesis sobre el final. Como por ejemplo, si en el cuento la princesa ha sido raptada por un gigante y un caballero valiente va a rescatarla. En el rescate y la pelea contra el gigante, él es herido, pero finalmente él rescata a la princesa, la lleva al castillo de los reyes y terminan juntos, terminando la narración. Entonces esto sería un final abierto porque no se sabe con detalles qué pasó con el guerrero valiente. Si ha sido herido, ¿habrá muerto? ¿No? ¿Se habrá salvado de sus heridas y casarse con la princesa? Entonces no se sabe. Ahora también muchas películas han sido basadas de obras literarias, ¿no? Como las novelas, y dejan el final abierto para que puedan hacer otra película o también una serie fílmica o cinematográfica como son las sagas. Veamos un ejemplo, una historia muy interesante que se llama El gigante salvaje. Grendel era un gigante salvaje, se dice de él que era mitad gigante y mitad demonio. Vivía en un pantano cerca del castillo de Herred en Dinamarca. Todas las noches, Grendel oía el sonido de la música y de los bailes del castillo. Esto lo enojaba muchísimo, pues odiaba la alegría y la felicidad de los hombres. Una noche entró al castillo, atrapó a 30 hombres y los llevó a su pantano para devorarlos. Así regresó durante varias noches buscando carne humana. Un guerrero llamado Beowulf se ofreció para luchar contra el gigante. Peleó cuerpo a cuerpo contra él hasta que logró herirlo gravemente. Grendel huyó hacia su pantano y murió. Inglaterra, año 750. Como hemos visto, este cuento tiene un final cerrado. ¿Por qué? Porque se sabe con detalle qué pasó con el personaje, en este caso el personaje principal, que es el gigante. El gigante murió y todas las personas del pueblo terminaron viviendo en tranquilidad y paz. Bien chicos, nos estamos despidiendo el día de hoy, esperando que hayas entendido este bonito tema e interesante. Tu nuevo canal, J Didáctica, siempre te estará acompañando en esta aventura del aprendizaje. No te olvides de suscribirte, de compartir y también de hacer tus comentarios. Hasta pronto chicos.